Muy buenos días, comunidad de FB Inversiones. Soy Ignacio Mieres, analista financiero de profesión, inversor privado y también acreditado por la CAM en Chile. Bueno, tenemos nuestro video semanal denominado ¿Ha comenzado la crisis en Estados Unidos? Más que una pregunta, sabemos que tiende a los medios a sobreexagerar ciertos escenarios, pero es normal que podamos tener cierta confusión. La idea de todos estos videos semanales es abordar de manera muy objetiva, con datos duros, qué es lo que sucede en el mercado y la conclusión, más que nada, en vez de dársela yo, la pueden desarrollar ustedes. Esa es la misión que tengo con estos videos, poder aportarles valor. Recuerda que si tú quieres participar en la elección del tema, puedes hacerlo en nuestro grupo de WhatsApp. Si no estás inscrito, lo puedes ver en la descripción y en los comentarios del video. Bueno, como es habitual, siempre voy a partir con una frase, en este caso de Ray Dalio, un inversor que se ha caracterizado por la macroeconomía, y nos indica que el mayor error que los inversores hacen es pensar que lo que ha ocurrido recientemente va a continuar sucediendo. Acá me gustaría llevarlo más al lado de los ciclos económicos. Hay un mercado creciente alcista, que es el mercado que estamos actual, un mercado que se originó desde 2009, y si nos vamos más atrás, vemos que se originó desde el crash del 29. Disculpe. Pero es un tema que usted tiene que entender. Las economías son cíclicas. ¿A qué me refiero con una economía cíclica? Esto. La economía tienen periodos de auge, estancamiento, enfriamiento, recesión y recuperación. Entonces, lo que nosotros debemos saber es que probablemente si iniciamos la vida del inversor a edad temprana, nosotros vamos a vivir estos ciclos. Por lo que siempre hay que estar pendiente en qué parte del ciclo estamos, porque los activos financieros tienden a buscar ese escenario. Los mercados financieros son instrumentos que descuentan expectativas futuras. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que le comentaba. Esta es una gráfica de la extension del SP500, en donde vemos cómo el precio ha estado en este movimiento alcista. Pero actualmente nos podría sorprender la desviación estándar que está. Estas son bandas de Bollinger, donde podemos ver que está en la parte alta. Llevamos dos desviaciones estándar en un mercado que se originó al alza luego de estas caídas que teníamos producto del peor dato de inflación en octubre 2022 y se inició un mercado alcista. Sin embargo, ha estado actualmente por sobre esta desviación estándar y lo que queremos entender, estos escenarios de recesión que habla el mercado, ¿podemos vivirlo? Bueno, veamos. ¿Cuál es la actualidad de la economía estadounidense? Bueno, tenemos que el ratio de crecimiento del Producto Interno Bruto es del 3%, una cifra bastante estable, bastante positiva para Estados Unidos, es decir, tiene productividad, su economía está funcionando. Cuando vemos también la tasa de desempleo, está en el 4.2%, estando anteriormente en el 4.3%, es decir, datos estables que están cerca de la media que ha tenido Estados Unidos. Sin embargo, que cuando vemos la tendencia, ha sido una tendencia creciente. Y acá para entender ustedes, el dato de empleo es el dato más relevante que nos va a alertar si hay un cambio en el ciclo económico. Y es por eso justamente este dato el que está cambiando el panorama y a los inversores decir que probablemente vamos a ver una recesión. ¿Ok? Y acá entender, todos los inversores están trabajando con base a una recesión. Lo que está cambiando es la posibilidad de una recesión más severa, hard landing. Pero el escenario base es soft landing, que es una recesión leve. Entonces, en este escenario, el 4.2% está activando la alarma de los inversores, producto de que podría llegar y desencadenarse una recesión por sorpresa en el contexto de los datos actuales. Eso también se ha visto reflejado con la creación de empleo, con las nóminas no agrícolas que se ubicaron en 142.000, cuando se esperaban en torno a 150.000, pero se revisaron el dato a la baja anterior a 89.000. Entonces, estos datos ya también van en línea a la creación de empleo que podría estar en problema. Cuando vemos la inflación que alcanzaba máximos también, como les comentaba, en octubre de 2022, bueno, ya esto podría estar solucionándose con un dato anterior del 2.9% y actualmente en el 2.5%. Esto ya podríamos estar viendo donde el mercado lo que está interiorizando es acá, justo el daño del empleo que se está creando. ¿Por qué? Por las tasas de interés, que se ubican en el 5.5%. Se esperan que la próxima semana sea
la primera reunión que ponga fin a este ciclo de política monetaria restrictiva en Estados Unidos. Entonces, tenemos que entender que el mercado siempre se va a adelantar, donde nosotros vemos que cuando el rendimiento de bono a 10 años comienza a caer antes que inicie este periodo de flexibilización, bueno, así está ahora el mercado, descontando el mercado de bonos a 2 años, está recorte de tasas de interés, por lo que podríamos esperar que es bastante probable que se inicie estos ciclos de bajada de tasa de interés. Sin embargo, cuando comienzan eso, tienden a llegar estas columnas grises. ¿Qué son estas columnas grises? Periodos de recesión. ¿Ya? Más evidencia que podríamos enfrentar ese escenario. Y acá recalcar, todos están trabajando con un escenario de recesión. El tema es el grado de recesión que podría llegar. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué es que hemos tenido en el mercado? Bueno, tuvimos la peor semana para el SP 500 desde la crisis de Silicon Valley Bank. ¿Se recuerdan cuando quebraba este banco de riesgo y se volvían todos estos temores de cine negro? Bueno, acá, marzo 2023, si mal no recuerdo. Bueno, tuvimos también ese escenario bastante negativo con estos datos de mercado laboral que han estado deteriorando las perspectivas de los inversores, en donde los inversores cada vez están mucho más finos en su análisis a la hora de poder estar en el lado correcto del mercado. También cuando vemos el índice de sorpresa global de Citi muestra una tendencia a la baja, los datos negativos, los datos económicos están sorprendiendo de manera negativa, lo que está dando cuenta de este enfriamiento de la economía y está llevando a los inversores a tener que ajustarse a estos cambios en los datos que están siendo per se más negativos a lo que tenían en la previsión, por lo que el mercado dice probablemente hemos infraponderado el escenario de una recesión más grave. Entonces, también estamos viendo que se están creciendo los temores macroeconómicos cuando observamos los futuros del SP 500 y también los precios del petróleo spot. Vemos cómo están descontando y van correlacionados a la baja. Recordemos que el petróleo, los precios del petróleo es un indicador del futuro de la economía, producto que es un tema muy simple. Si tú esperas que la economía crezca, vas a esperar que haya más transporte, más fletes marítimos, más viaje en avión, lo que va a demandar mayor petróleo, mayor actividad económica. Pero actualmente no está sucediendo eso y estamos viendo una correlación en que el mercado está descontando este enfriamiento de la economía en el mercado del petróleo y el SP 500 está tendiendo también a la baja, al igual que el petróleo, descontando un enfriamiento de la economía mayor a lo que se esperaba. También estamos viendo rotación en los mercados con este gráfico de Vilelo, donde vemos que el liderazgo está siendo defensivo. Y lo que estamos viendo en el SP 500 en 2024 a nivel sectorial. Bueno, los servicios públicos han aumentado un 22%, los bienes de consumo básico han aumentado un 17%, la tecnología solo un 6%, siendo que lideraba en 2023, y el consumo discrecional un 2%. Entonces, esto está siendo liderado por utilities y también el consumo básico. Sectores que tienden a ser defensivos, es decir, tienden a tener márgenes más estables, tienden a ser más resilientes en sus retornos ante el escenario de incertidumbre macroeconómica. ¿Y cómo está el posicionamiento de la renta variable? Bueno, estamos viendo que se está reduciendo, esto es positivo, esto es lo que hacen los hedge funds, estamos viendo cómo se están ubicando, vemos una fuerte reducción, ya en agosto de 2024, septiembre se ha recuperado, pero no están totalmente expuestos a la renta variable. Y es un escenario de mayor salud en el mercado. Cuando el mercado está muy expuesto, bueno, las sorpresas tienden a ir siempre por el lado negativo. No tenemos esos repuntes, sino que ah, a menos salga un dato muy sensible o un dato que quite la perspectiva del inversor, vamos a ver fuertes liquidaciones. Bueno, en este contexto que se ha recuperado y hemos visto que el mercado no está tan expuesto a la renta variable, se podría disminuir esos riesgos. ¿Y qué estamos viendo en la estacionalidad? Recordemos, la estacionalidad tiene factores importantes en el mercado, en donde vemos que estamos entrando al periodo septiembre-octubre más negativo de la bolsa, en donde el mercado tiende a mitad de septiembre a tener un comportamiento bajista hasta también mediados de octubre. Hay componentes tributarios, hay componentes de baja liquidez en el mercado que lleva a tener este comportamiento, pero luego vemos que puede comenzar lo que se denomina en los mercados el rally navideño, que es el último impulso al alza. Entonces en el mercado con este aumento de la volatilidad tenemos que ver que es un escenario normal lo que está sucediendo,
debido a la estacionalidad del mercado. Entonces, ¿qué nos dice también la estacionalidad? Y una cosa muy importante, ¿qué es lo que está sucediendo con los CTA? Ya en este gráfico UES, lo que estamos viendo es que cómo se está viendo afectada la estacionalidad y este rendimiento en los mercados. Bueno, tenemos 4 puntos que podrían ser considerados negativos. Estamos viendo cómo está disminuyendo la comunidad del comercio sistemático, los CTA, estos algoritmos que siguen tendencia, bueno, está disminuyendo. Entonces se aporta menos liquidez al mercado. Las recompras corporativas, estas empresas que deciden comprar sus acciones para compensar a los inversionistas, bueno, también está disminuyendo, lo que reduce un soporte clave para el mercado. Recordar, las recompras cada vez han sido más significativas para el rendimiento del precio. También, a medida que se acerca el vencimiento de los derivados del día 20 de septiembre, que tiende a ser el vencimiento más fuerte cuando hay esto se conoce como cuádruple hora bruja, bueno, los impulsores clave del mercado en agosto, que son por parte de los CTA, probablemente se desvanezcan. ¿Okay? Entonces podríamos ver que está justamente, como le decíamos, la estacionalidad a mitad de septiembre podamos ver mayores turbulencias en el mercado. Y también la actividad de la inversión de los hogares, es decir, este inversionista minorista, que es otro apoyo clave del mercado, también se está desacelerando, lo que genera los temores que continúe el impulso alcista. Entonces, si volvemos a esta gráfica de estacionalidad, bueno, podría darse el escenario de que la estacionalidad más negativa de septiembre-octubre se pueda cumplir. ¿Y qué está sucediendo con las ganancias? Si bien se sabe que una máxima es que los precios también tienden a seguir las perspectivas de las ganancias, si las ganancias son al alza, bueno, el precio podría también seguir esa estructura. En este gráfico de Goldman Sachs estamos viendo cómo el crecimiento de las ganancias anuales, bueno, están tendiendo a la baja, incluido el S&P 500, los 4.993 valores anteriores al quitando las 7 magníficas, pero al igual las 7 magníficas están tendiendo a la baja. Entonces podemos ver que está entrando este enfriamiento en los beneficios empresariales, lo que también está cuestionando al sector tecnológico, que ha muestra mayor volatilidad y ha llevado a esta rotación de mercado con la que estamos hablando. Y la curva de rendimiento, se recordarán que es la curva de rendimiento, que es el spread entre los bonos de 2 y 10 años, el diferencial. Se ha hablado mucho en las redes sociales sobre la inversión de la curva, que es un indicador que cada vez que se invierte, luego la economía estadounidense tiende a entrar en recesión, pasó acá, pasó acá, pasó acá. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente que hay un desequilibrio financiero. Es decir, que los bonos a 2 años están dando más rentabilidad que un bono a 10 años. Y tú puedes decir, pero hey, ¿dónde está el coste de la oportunidad? Yo te voy a dejar el dinero 10 años, pero me conviene más el bono a 2 años. Bueno, ahí entra la política monetaria, donde tiene mayor interferencia en el lado corto de los bonos. Por lo que esta política monetaria restrictiva ha llevado a que los bonos de 2 años den mayor rentabilidad que un bono a 10 años. Entonces podemos ver este desequilibrio financiero. ¿Por qué desequilibrio? Porque generalmente la banca se endeuda a corto plazo para prestar a largo plazo. Entonces uno puede decir, pero no es rentable. Bueno, efectivamente. Por eso aumenta los riesgos de algún evento crediticio, algún evento en el sector bancario, que lo veíamos en marzo. Pero ¿qué está pasando ahora? Se está desinvirtiendo. Ahora está pasando al lado positivo. Y aquellos que han visto mejor esta gráfica pueden decir, ¿es ahora el inicio de la recesión? Miren, miren, cada vez que se desinvierte, puede llevar eso. Bueno, podría ser. ¿Por qué se está desinvirtiendo? Porque el mercado está considerando que la Fed, esta reunión del 18 de septiembre, va a dejar de subir las tasas de interés. Pero ¿qué pasa cuando se desinvierte la curva de 2 a 10 años? Está este nivel acá, este gráfico de trabajo de Goldman Sachs. Bueno, podemos ver que difieren bastante los datos. Pueden haber mercado alcista, como pueden ver, mercado bajista, que es lo que habitualmente se habla. Pero si nosotros no vemos una recesión entrante en los próximos 12 meses, bueno, el mercado podría sorprender a aquellos que son bajistas y podría tomar este territorio a la alza. Bueno, y si vemos que hay una recesión, bueno, se daría ese escenario que hablan los bajistas de un mercado bajista. Entonces, ¿qué es lo que va a depender de esto? Los datos económicos, los datos entrantes. No hay solo una variable
la cual pueda usted decirle esto es recesión y ya está. No, es el conjunto. Por lo que hay que estar, lo que sí estamos claros es que estamos en un periodo del ciclo económico que en lo personal veo que podría haber un agotamiento. Necesitamos estar siguiéndolo bastante de cerca para entender esa dinámica. ¿Ya? Algo que vamos a ver es que hay un escenario muy incierto en el futuro económico de Estados Unidos. Entonces, está todo mal en el mercado, estamos viendo que el mercado va a caer, va a colapsar. Bueno, aquellos que saben y siguen mi trabajo saben que a mediano plazo no tengo muy buenas perspectivas para la economía estadounidense, de hecho mediano largo plazo, hablando de largo plazo 10 años, pero mi labor acá es no decirles lo que pienso, sino que vayan viendo los datos y ustedes puedan tener su criterio. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, la relación largo-corto por parte de los institucionales está en mínimos, lo que disminuye los riesgos de ver algún inicio de crisis, al menos al corto plazo. Recordar, estos videos son semanales, estamos viendo a corto plazo. Entonces, ¿cuál es el temor que tenemos nosotros cuando están acá? Están muy posicionados por el lado largo. Pero bueno, ahora no se está dando ese escenario. También, el apalancamiento neto, es decir, cuántas cuentas están apalancadas, también ha mostrado una disminución, lo que disminuye estos riesgos de margin call y liquidez masivas en los mercados financieros. Y generalmente cuando ocurre un margin call es cuando tú ves una caída así en los mercados. Bueno, también se ha moderado y actualmente en 2024 está repuntando, pero no está en niveles extremos como lo veíamos anteriormente, niveles de 75%, 80%. También los ciclos de la flexibilización del aterrizaje suave han sido alcistas para las acciones, es decir, la retórica con la que está trabajando ahora el mercado de que vamos a enfrentar una recesión leve, bueno, podría también ser considerado y extender este ciclo del mercado. No es blanco-negro en los mercados financieros, ya hay escalas de grises. Sin embargo, el escenario de que llegue una recesión habla justamente de lo que vimos atrás con el gráfico de Goldman Sachs. Entonces, en resumen, este ha sido el video de la semana. Recuerda, si te gustó, dar tu me gusta, suscribirte, pero todo depende. Las perspectivas del mercado nos muestran que estamos entrando en una estacionalidad más volátil, donde podríamos ver cierta incertidumbre, ciertos temores, pero el posicionamiento institucionales y también los datos no nos muestran un escenario de que se haya encontrado ese techo. Obviamente, si lo vemos, se va a hacer alguna presentación, vamos a ver cuáles son las variables macroeconómicas, pero entienda, ¿ya? Las economías son cíclicas, en donde hay bastante riesgo de tensión. Estamos viendo cómo se está liderando por parte del mercado los defensivos. Esta caída del mercado está en la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas mundiales, pero también recordemos este escenario. Actualmente la economía estadounidense, si lo comparamos con la economía alemana, la zona euro en general, la economía japonesa, la economía en China, bueno, es la que muestra mayor fortaleza. Las inversiones son probabilidades y de momento Estados Unidos sigue mostrando esa fortaleza. Lo que tenemos que ir siguiendo fuertemente es cómo puede estar afectando este tasa de interés al mercado laboral, que de momento hay un enfriamiento, no hay destrucción. Este ha sido el video del día de hoy, espero les haya gustado, nos vemos en un siguiente video. Estén muy bien, adiós.